Estamos ya cerca de lo que es la celebración de este domingo, en el que, como segunda lectura de los varios esquemas que nos proponen para este domingo, me voy a permitir hacer un comentario de la segunda lectura, y está tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a meditar los versículos 20 al 28, pero el texto sí está del 20 al 28, y dice así: Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga a sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice todo lo sometió al Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, sino que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así será todo en todas las cosas. Hasta aquí tenemos la lectura de este trozo de la carta del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, 20 al 28, constituye una de las exposiciones más sistemáticas y profundas de la escatología paulina en todo el Nuevo Testamento, ubicado en el corazón del capítulo sobre la resurrección. Este pasaje presenta la victoria progresiva de Cristo sobre todos los poderes cósmicos, culminando en la consumación escatológica, cuando Dios sea todo en todos. Es como ha terminado el texto. El contexto inmediato de nuestro texto. El pasaje responde directamente a la problemática corintia sobre la resurrección de los muertos. Tras demostrar las consecuencias desastrosas de negar la resurrección, Pablo pasa de la argumentación defensiva a la exposición positiva de la realidad y significado de la resurrección de Cristo. El texto presenta una estructura cronológica que describe el desarrollo escatológico en tres fases principales. Los versículos 20 al 22 plantean esa realidad presente, Cristo como primicias. La segunda fase, el proceso cronológico, el reino de Cristo. Y por último, la consumación final, la entrega al Padre. Vayamos acercándonos a este texto, en el que desgranemos progresivamente estos versículos que tenemos. El versículo 20, con el que esto comienza, habla sobre todo de que ha resucitado Jesús de entre los muertos. Por eso dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, dice Pablo. Esta expresión marca una fuerte contraposición con los versículos anteriores. Por eso se inaugura en la resurrección de Jesucristo
lo que le llamamos el orden escatológico, la parte final de la historia, dice, ha sido inaugurada con la gloriosa resurrección de Jesucristo. La dimensión, diríamos, temporal contrasta con el hipotético escenario de los versículos 12 al 19. Aquí lo importante es analizar sobre todo que el punto de arranque de la fe es la resurrección de Cristo y el punto de llegada de toda vida cristiana es la gloriosa resurrección en Cristo y la glorificación de lo humano, porque hemos muerto en Cristo y resucitamos en Él gloriosamente para la eternidad en la glorificación de cada persona que ha asimilado la vida de Cristo y que por lo tanto ahora en la fase final Cristo comparte su gloria con Él. Así entonces tenemos estos términos de la famosa temporalidad. Los versículos 21 al 22 se habla de la correspondencia de Adán y Cristo. Son los paralelos, ¿verdad? El primer Adán dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces este pasaje es importante en cuanto que hace ese paralelismo en la tipología del primer Adán y la tipología del segundo Adán, que es Cristo. Por eso se habla de una resurrección pues corporativa. Al hablar del antiguo Adán, que también es una visión corporativa, todos aquellos que pertenecemos al primer Adán, y luego la representación corporativa del nuevo Adán, que es Cristo. Todos los creyentes en Cristo formamos una corporalidad que ha de ser glorificada. Así que se plantea la resurrección como pues el evento escatológico, y ciertamente estamos meditando sobre el día de los fieles difuntos, y también nosotros más adelante pues seremos difuntos. Ahora, ¿qué encontramos en el texto sagrado? Al hablar de esta parte hablamos del fin de los tiempos en el que los cuerpos de los creyentes serán levantados de la muerte. San Pablo enseña que esta resurrección corporal es la esperanza central de la fe cristiana. En 1 Corintios 15 argumenta que si Cristo no resucitó de manera física, nuestra fe es inútil. Describe el cuerpo de la resurrección como un cuerpo espiritual, diferente del cuerpo natural. Eso no significa que sea inmaterial, sino que está completamente gobernado y animado por el Espíritu, libre de corrupción y muerte. La vivificación se refiere al proceso por el cual el Espíritu Santo da vida. En Pablo, en la carta a los Romanos 8:11, Pablo usa este término para hablar de la obra de Dios en la vida del creyente. Para él, la vivificación es una obra que comienza en el presente, donde el Espíritu Santo habita en el creyente y le da vida espiritual, preparándolo para la resurrección futura. Esta vivificación no es solo un proceso pues espiritual, sino que también garantiza la futura resurrección corporal, ya que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, dice el texto, vivificará también nuestros cuerpos mortales.
¿Por qué distingue San Pablo? San Pablo distingue estos dos conceptos para enfatizar la continuidad y la transformación, pues en el plan de la salvación. Continuidad con el plan de Dios. La vivificación es el inicio de la nueva vida en Cristo en el presente, y la resurrección es su culminación en el futuro, en la misma vida dada por el mismo Espíritu Santo. Pero hagamos la notificación. En este estado de vida nosotros estamos llamados a la vivificación. Por eso hablamos de una conversión, un cambio de mentalidad, y entonces revivimos. ¿Qué es la frase de San Juan en el capítulo 5, cuando él habla? Llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, tratando de las personas que muertas por el pecado se abren a la palabra de Dios. E inmediatamente dirá San Juan, y llega la hora en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Esto segundo se trata de esta resurrección de los muertos. La primera vivificación o resurrección que se da cuando uno escucha la palabra y comienza el proceso de conversión. Por eso se habla de una vivificación. Mientras que lo otro, pues ya pertenece a la fase final de la vida. La diferencia de estado, según el relato, la vivificación es una obra en el alma y el espíritu del creyente en esta vida terrenal, mientras que la resurrección es la glorificación completa y definitiva del cuerpo que ocurre pues al final de los tiempos. En resumen, la vivificación es la vida que el Espíritu Santo nos da ahora, y la resurrección es la manifestación final y corporal de esa vida cuando Dios transforma nuestros cuerpos mortales. Son dos etapas de un mismo proceso de salvación que abarca la vida presente y la vida futura. Ahora bien, habla el texto de que, pero cada uno en su debido orden, dice, ha de resucitar. Primero, Cristo, en orden. Cristo es la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando hablamos de primicia, entendemos desde la práctica del judaísmo lo primero que aparece. Se habla de la primicia, por ejemplo, en la primera gavilla, cuando se presenta en la Pascua, las personas llevan su primera gavilla, es decir, lo primero que han cosechado en el campo, en el trigo, y se lo presentan al sacerdote. Por eso la va a mecer, dice, delante de Yahvé. Y esa primera gavilla, pues, en la gloriosa resurrección de Cristo, que se celebraba justamente el día de la Pascua, es Jesucristo ahora quien Él se ha presentado, pues, como la primera gavilla, la primicia de los resucitados. Y luego después vendrá todo el resto de resucitados que son parte del cuerpo de Cristo. Por eso el texto nos hablará de esa forma. Luego el versículo 24, cuando al fin Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces aquí se habla de el cumplimiento, ¿verdad? De la realización del propósito divino, como en esta parte de la consumación, ¿verdad? Porque hablamos que el reino de Dios da inicio por la encarnación de la palabra, que luego esa palabra nace, crece y llega a su consumación en el momento final. La transformación pues nueva, pues es una nueva modalidad de existencia. Entonces
al terminar la vida, pues nuestro Señor permitirá que entremos en el sueño de la muerte, tal como estamos celebrando en este domingo, la muerte de nuestros seres queridos, como también nosotros podemos estar encaminados ya hacia ese punto final, pero es para la consumación, es llegar a lo pleno, a lo grande, y eso es lo que está contemplado. Si habláramos de una secuencia cronológica de los acontecimientos, sabemos que lo que arranca el mundo escatológico es la resurrección de Cristo. Luego, la resurrección de los creyentes está planteado en la parusía y habla del fin o la consumación. Por tanto, cuando se trata de pensar en este momento final de la vida, se habla de cómo el Señor va a vencer el mal, la tríada de poderes. Entonces dirá que esa tríada de poderes, el principado, el poder gubernamental, la autoridad, el derecho de mando, la potencia, fuerza efectiva, dice el texto, todo esto será suprimido. Porque ahora dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. La nota que nos da la carta a los Corintios. Por tanto, es una necesidad divina dentro del plan determinado de Dios que esto se realice. Por eso hablará de que todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Y ahora, en relación a lo que se ha venido planteando, en este caso, el reino de Dios, que ha dado inicio cuando Jesús comenzó su predicación según Marcos 1:15, cuando él decía, el tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios ya está presente. Metanoia, así decía en el griego, es decir, cambio de mentalidad para entrar en esta dimensión del reino. Por eso ahora, cuando ya Jesucristo entrega el reinado de Dios a su Padre, comenzará definitivamente el reino. Por eso la visión mesiánica de Cristo en ese momento se cumplen todas las promesas davídicas. Es un reino universal que se extiende sobre todo poder. El tiempo, diríamos, la temporalidad tiene duración definitiva hasta la consumación. El mal pues irá reinando hasta el momento final en la consumación cuando venga Cristo. Luego pues tiene una alusión directa a lo que es el Salmo 110, versículo 1, cuando habla de esta etapa final. Ahora, que todos los enemigos se han puesto bajo sus pies, ¿cuáles son? Pues la muerte, el pecado, Satanás como adversario, la ley como acusadora, los poderes cósmicos, y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte. Entonces la muerte es destruida con la gloriosa resurrección de Cristo y destruida definitivamente con la gloriosa resurrección de los justos. Por eso al celebrar en este domingo el Día de los Fieles Difuntos, nos planteamos esto, puntos claves. Partimos de una visión escatológica con la gloriosa resurrección de Jesucristo. Punto de llegada, la gloriosa resurrección de Cristo, cuando se dé, diríamos, el pleno gobierno en Cristo y sea entregado al Padre. Así que los que duermen en los sepulcros, dice, se han de levantar, unos para vida eterna y otros para eterna condenación.
Viendo las cosas como se plantean, se habla de una consumación final, sí, pero de una consumación trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que han creado, sostenido la creación. La fase final será el encuentro pleno con el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces, dice, seremos transformados. Bien, así que tenemos mucho por delante para reflexionar en este día, viendo a todos los que ya pues, se nos han adelantado y que ya están en esa fase, unos de contemplación de lo divino, otros en la purificación de tanto del conocimiento o purificación en el amor, como le querramos llamar, y otros pues separados de Dios en cuanto que no quisieron creer en ese proyecto de salvación. Pero ahora celebremos con gusto este adelanto del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Gracias por su atención.